¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pues yo creo que aquí primeramente Dios habla a mi vida, Dios nos exhorta que reconozcamos que Jehová es nuestro Dios, que Él nos hizo a nosotros y nosotros, ni no a nosotros mismos, ¿no? Reconocer en todo momento que somos dependientes de Dios, que Él es nuestro hacedor, nuestro creador, que somos pueblo suyo, que ya entendemos que fuimos redimidos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que ahora somos esas ovejas que escuchamos su voz. Pero a veces también pues somos desobedientes esas ovejas. Dice, entrar por las puertas con acción de gracias. Y yo creo que hoy venimos con un corazón agradecido a Dios, primeramente porque estamos aquí, tenemos la vida y es un regalo que Dios nos da. Y tal vez podemos venir con una actitud pues no correcta delante de Dios. Quizás a lo mejor podemos venir por obligación, por cumplir, porque nos obligan nuestros papás, o porque tenemos que dar algún servicio, ¿no? Y estar aquí y no hacerlo con un corazón agradecido. Y yo creo que primeramente Dios habla mi vida a mí, porque pues a veces no somos tan agradecidos, hermanos, porque yo lo hablo personalmente, porque tenemos un trabajo, tenemos un techo, una comida, una familia, y creo que lo pasamos desapercibido y no somos agradecidos con Dios, ¿no? Ahorita en este tiempo de lluvias y todo, cómo se inunda la gente, y estoy recostada en la cama y digo, Señor, gracias porque tengo una cama, porque estoy bien. Pero a veces eso lo pasamos desapercibido y no somos agradecidos con el Señor. Y dice que parte de la ingratitud es parte de nuestro orgullo, porque no reconocemos todo lo que Dios nos está dando a nuestras vidas, ¿no? Dice, entrar por sus atrios con alabanza, alabar y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Yo creo que sus misericordias nunca cesan, sus misericordias son nuevas cada mañana, y pues no nos queda más que agradecerle a Dios por todo lo que nos da y no nos da, porque Él solamente sabe por qué es. Pero sí, Él es merecedor de alabarle, es merecedor de darle las gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que va a hacer. Y si Él no nos da las cosas es porque Él lo sabe, porque Él sabe lo que necesitamos. Y yo creo que en este momento hay que alabar con un corazón agradecido, con alegría, dice, con regocijo, porque reconocemos que Él es nuestro Dios, es nuestro dador y es nuestro criador. Vamos a dar gracias a Dios en este día. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia que tienes hacia nuestras vidas y a las de nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Porque tu amor es infinito, Señor, y que a veces no podemos ver ese amor en deleitarnos en todas tus maravillas, Señor, en el sol, en la lluvia, en el aire, Señor. Gracias por todas tus bondades inmerecidas. Gracias, Señor, por pertenecer a tu pueblo, Señor. Gracias por pertenecerte a ti, por ser tu hija, Señor. Por ser ese privilegio, Señor, de estar aquí delante de ti, Señor, por llamarme tu hija, Señor, por sacarme del hoyo donde yo me encontraba, Señor, que no se nos olvide, Señor, de donde nos has traído, Señor, y te agradezco infinitamente, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te damos esta alabanza, Señor, recíbela, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra gratitud, Señor, y si hay algo que estorbe en nuestros corazones, Señor, quítalo, Señor, quítalo, y que nos deleitemos, Señor, en este tiempo de alabanza que solamente te pertenece a ti, Señor, porque tú eres dueño y Señor del cielo y de la tierra. Te alabamos, Señor, porque tú eres santo.
santo, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso, Señor. Recibe esta alabanza como un olor grato hasta donde tú te encuentras, bendito Dios. Gracias también, Señor, por la vida del pastor, por los jóvenes, Señor, en la alabanza, porque yo sé que lo hacen con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto para alabarte y bendecirte, Señor, porque nuestro pastor y las personas que comparten se preparan, Señor, para darnos el mensaje que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Síguelos fortaleciendo grandemente, Señor. Que sea tu espíritu, que seas tú mismo el que hable y que no sea su carne, Señor. Te lo pedimos en esta mañana y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
libertad. Ahora en Él tenemos una nueva vida. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Él es el que nos regenera, quien nos da una nueva vida, una nueva identidad en Cristo Jesús. Cantemos a Él con todo nuestro ser, con gozo, con entendimiento. Amén. La inmensidad de la creación, tu palabra
día, Señor, queremos ser transformados conforme a tu palabra, ser transformados al carácter de Cristo. Su palabra dice en Tito capítulo 3, versículo 5, en una versión, dice: Él nos ha salvado, no en virtud de nuestras buenas obras, sino por su misericordia, y lo ha hecho por medio del lavamiento que nos hace nacer de nuevo, y por medio de la renovación del Espíritu Santo. Es solamente por su Espíritu que podemos ser renovados, que podemos tener una nueva vida en Él. En esta mañana, Señor, queremos que tú nos ayudes, que cada día nos transformes conforme a tu voluntad, conforme al carácter de Cristo, Señor. Que el velo sea quitado de nuestras mentes, y que tu Espíritu, Dios, nos renueve. Señor, tú nos has predestinado para ser conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y queremos, oh Dios, que nos transformes cada día, como dice tu palabra, de gloria en gloria. Señor, ayúdanos, haznos de nuevo, haznos nacer de nuevo, Señor. Si aún hay alguien aquí que no hayamos nacido de nuevo, que no haya nacido de nuevo, Señor, ayúdanos a nacer de nuevo, Señor, conforme a tu misericordia. Te lo pedimos, Señor.
Danos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder alcanzar misericordia, Señor, para alcanzar la salvación que Cristo ofreció en aquella cruz. Señor, tu palabra dice que tú nos has dado la vida eterna y que esta vida eterna está en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, Señor. Pero nosotros descansamos en esta esperanza de vida eterna, Señor, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes, desde el principio de los siglos, Señor. Y queremos descansar en esta promesa doble, Señor. Haznos nacer de nuevo, Señor, y danos de tu salvación, de esta esperanza eterna, Señor. Te queremos cantar, Señor, y gozarnos en esta nueva vida, Señor, que tenemos en ti.
estoy bien, alcancé salvación. Cantamos por última vez, alcancé salvación. Estoy bien, alcancé salvación. Le mando un fuerte aplauso a nuestro Señor, que nos ha comprado con su preciosa sangre, nos ha hecho nuevos, nos ha limpiado y nos está santificando, que pronto volverá por su iglesia. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. Como decía este pasaje de Tito, capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes, desde el principio de los siglos. Nuestro Señor no miente, y si Él dice que su sangre es suficiente, que su sacrificio es suficiente, es porque así es. Y con esa sangre fuimos comprados, con su espíritu sellados, y ya no hay nada que nos pueda arrebatar de su mano. Amén. Pues pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a continuar con nuestra reunión. Sean todos bienvenidos. Pues mientras pueden saludar a una o dos personas que tienen ahí a su lado. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos los que acaban de llegar. Pues yo creo que después de dar alabanza a Dios, como lo veíamos en la mañana, con gratitud, con un corazón agradecido, pues yo creo que con ese mismo corazón agradecido vamos a dar nuestra ofrenda. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Venimos con un corazón agradecido, Señor, a darte estas ofrendas con todo nuestro corazón, Señor. Te pido también por la vida de mis hermanos, que los bendiga, Señor, en su trabajo, que bendiga sus dineros, sus negocios, Señor, sus monederos, Señor. Gracias, Señor, por todas tus misericordias, porque son fieles y son buenas, Señor, perfectas y agradables, Señor, tus misericordias. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, Señor, y pese a las situaciones, Señor, no nos ha faltado nada, ni el techo, ni la comida, Señor. Gracias por tu sustento, Señor. Gracias por las familias de la congregación, Señor, que tú las guardes, las protejas, Señor. Dale sabiduría e inteligencia, Señor, a quien administra este dinero, Señor, y que se hagan de buen uso, Señor. Y que los demos, Señor, siempre con un corazón agradecido y no por obligación, Señor, porque tú amas al dador alegre, tú conoces nuestro corazón, tú sabes con qué intención lo hacemos, Señor. Que seamos agradecidos y que lo demos con ese corazón, Señor, que ya nos propusimos en darlo, bendito Dios. Te lo pedimos en esta mañana y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar, hermano. Y damos paso a nuestra lectura. Buenos días, si me acompañan al Salmo 104, vamos a terminar de leerlo. Me dicen cuando ya lo tengan. ¿Ya? Ok, vamos a empezar a leer a partir del versículo 19. Dice, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche,
En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Y dejo el lugar. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Hoy van a salir los jóvenes, ¿verdad? A su enseñanza, entonces pueden ir saliendo, por favor. Y vamos buscando Juan capítulo 3, por favor. Y pues, antes que nada agradecerles a todos los que estuvieron orando, a aquellos que me mandaron mensaje, a aquellos que me visitaron, a aquellos que estuvieron al pendiente. Gracias. Fue un fin de semana complicado, enfermo y pues casi 2 días con fiebre muy alta, pero y yo tenía planes de venir por lo menos en la tarde, el domingo en la tarde, pero ya estaba yo listo, ese era el plan, pero ya a fin de cuentas, antes de poder salir de la casa de todos ustedes, una vez más me tomé la temperatura y ya empezaba a subir otra vez, entonces dije, bueno, pues voy a tener que reposar completamente, pero pues gracias a Dios que ya pudimos retomar nuestras actividades y estamos aquí, gracias a Dios. Yo no sé si a usted le dé gusto verme, pero a mí sí me da gusto verlos a todos ustedes. ¿Vale? Bueno, pues antes de leer el pasaje que nos corresponde, quisiera que oráramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Queremos honrarte, Señor, y queremos bendecirte, Señor, y poner toda nuestra atención, Señor, en este tiempo en el cual queremos estudiar juntos tu palabra. Úsame como un instrumento en tus manos, Señor. Límpiame, lávame, Señor, y que pueda, oh Dios, expresar tu palabra, Señor, y a través de lo que podamos hablar, Cristo sea dado a conocer, Señor, en nuestra vida. Aquellos, oh Dios, que necesitan, oh Dios, una palabra, oh Dios, en específico, que en esta mañana la puedan recibir, Señor. Todos estamos aquí, Señor, con el propósito, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz, que es más penetrante que toda espada de 2 filos y que discierne, Señor, hasta partir el alma y el espíritu, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 2 semanas terminamos Juan capítulo 2. Vaya conmigo a Juan. El Evangelio de Juan, lo personal, ha sido una bendición y está siendo una bendición no solamente exponerlo, sino estudiarlo. Y Juan capítulo 2, quisiera que leyéramos una vez más versículos 23 al 25,
porque en realidad esta es una introducción de lo que va a hablar capítulo 3 y capítulo 4. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y fíjense, pasa algo extraordinario porque nosotros vemos una aparente afirmación en este versículo 23, dice, muchos creyeron en su nombre. Y la verdad es de que y sobre todo porque los que supuestamente creyeron en su nombre fue por las señales que vieron que hizo Jesús. Sin embargo, si usted pone atención, el versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. En realidad, esos que habían creído en él, en realidad, por lo que vemos más adelante, en realidad no se convirtieron a él. ¿Por qué? Porque muchos de ellos solamente le buscaban por lo que podían obtener de él. Es más, y hace 2 semanas, precisamente en la exposición, nos recordaban algo. Cuando Jesús da de comer a 5,000 personas, después de eso dice que se retira a un lugar. Y después lo empiezan a buscar a Jesús, ¿se acuerda? ¿Y qué es lo que le dice Jesús en Juan capítulo 6? Ustedes me buscan, ni siquiera por las señales que había yo hecho. Si ustedes me buscan porque ya tienen hambre y quieren volver a comer. Entonces, cuando vemos ese versículo 24, que Jesús mismo no se fiaba de ellos, es que sabía que no se habían convertido en realidad. Y lo que leemos en estos versículos es en realidad, como les mencionaba, es una introducción a los relatos que vemos en capítulo 3 y capítulo 4. En capítulo 3, Jesús encuentra a un hombre llamado Nicodemo. Y como Jesús sabía lo que había en el corazón de los hombres, sabía que Nicodemo necesitaba nacer de nuevo a pesar de ser muy religioso. Y en el capítulo 4, Juan se centra en el encuentro que tiene Jesús con la mujer samaritana. Y como Jesús sabía todo lo que había en el corazón del hombre, Jesús sabía de la inmoralidad de esta mujer samaritana. Nicodemo estaba muerto y necesitaba nacer de nuevo. La mujer samaritana no pudo ocultar su vida pecaminosa ante Jesús. Y así es como nosotros vemos cómo es de que Jesús conoce las intenciones de cada uno de los hombres. Y Jesús conoce las intenciones de cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué usted y yo hemos llegado en esta mañana a este lugar? Y el pasaje que hoy estudiaremos es fundamental dentro del tema de la salvación. Y es Jesús mismo enseñando a un judío sobre la necesidad de nacer de nuevo. Que algunos incluso le llaman, incluso algunos autores bíblicos le llaman a este del nuevo nacimiento regeneración. Incluso algunos otros estudiosos de la Biblia le llaman el segundo nacimiento. Y vamos a Juan capítulo 3, versículo 1. Vamos a enfocarnos en el pasaje que hoy nos corresponde. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije: os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si yo les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y por obvias razones, el título de esta enseñanza es el nuevo nacimiento. Juan tiene un encuentro con un hombre llamado Nicodemo. Ese nombre, el nombre Nicodemo, es un nombre griego que significa vencedor del pueblo. Y nos narra la escritura que Nicodemo no solamente era judío, sino era dice aquí, un principal entre los judíos. ¿A qué se refiere eso de que era principal entre los judíos? Bueno, él era fariseo y él formaba parte de un grupo selecto, por llamarlo así, la crema innata, la cúpula más alta del judaísmo, al cual se le llamaba Sanedrín. El Sanedrín estaba formado por 70 miembros, o sea, era lo más top dentro del fariseísmo. Y como les decía yo, Nicodemo era un principal, o sea, un líder de la religión judía y que seguramente era un hombre rico. Porque de algún modo entendemos que era un hombre rico, que tenía, era una persona pudiente. Encontramos, y no es necesario que vaya, pero encontramos en Juan 19:39, dice en la versión Dios habla hoy, dice: también Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de perfume, mezcla de mirra y aloe. Y esto, en realidad, cuando vemos esto que narra Juan 19:39, cómo es de que Jesús ya había sido crucificado, y entonces cuando Nicodemo, sale de su corazón el hecho de traer estos 30 kilos de perfume y esta mezcla de mirra y de aloe, pues en realidad solo lo podía hacer una persona que tenía recursos, que tenía dinero. Y bueno, pues Nicodemo, o sea, la Biblia nos narra quién era Nicodemo y nos da a entender quién era Nicodemo. Formaba parte entonces del Sanedrín, era un fariseo y se creía, o los judíos pensaban que los fariseos eran buenas personas, es más, eran las mejores personas. Muy probablemente los fariseos no eran más de 6,000 y eran conocidos también, no solamente como ese grupo de los fariseos, sino eran conocidos en ese entonces y les decían la hermandad. Y los judíos formaban parte o sea, ¿cómo formaban parte o cómo se hacían fariseos? Bueno, pues ellos se comprometían delante de 3 testigos a consagrar su vida al cumplimiento de todos los detalles de la ley de Moisés. Y vemos nosotros cómo es de que Nicodemo, que era alguien con un prestigio religioso, viene en un momento en el que él procura que nadie lo vea. Porque si usted se da cuenta, en el versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Algunos hacen algunas conjeturas. Bueno, a lo mejor Nicodemo sabía que Jesús era una persona muy ocupada en el día y entonces seguramente en la noche lo iba a poder atender. Pero eso, la verdad es de que la mayoría de los estudiosos lo descartan, que esa haya sido la conjetura más cierta acerca de que por qué vino de noche. Muy seguramente Nicodemo vino a Jesús de noche porque él quería guardar de algún modo su reputación religiosa. O sea, los fariseos, nosotros los vemos constantemente a los fariseos tentando a Jesús, tratando de ponerle, como decimos, un 4 a Jesús.
Y muy seguramente lo buscó de noche Nicodemo a Jesús para no comprometer su posición en el Sanedrín. O sea, él quería guardar los protocolos y que no hablaran mal de él. Pero como cualquier otro judío, a Nicodemo le gustaban las señales. ¿Se acuerdan? De hecho, Pablo escribe en la primera carta a los Corintios diciendo, los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría. Y eso es algo que nosotros vemos constantemente en la Escritura. Y según el criterio que tenía Nicodemo, vean ese versículo 2, porque se refiere a Jesús y le dice rabí, que significa maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, el criterio que consideró, que tomó Nicodemo para considerar a Jesús como un maestro, eran las señales que él hacía. Pero en otras ocasiones lo hemos mencionado. Hay hombres de Dios que no hacen señales. Y tal vez el ejemplo más claro es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí mismo, y si gusta puede ir conmigo, Juan capítulo 10, versículo 41, nos afirma la Escritura algo. Dice, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, o sea, ningún milagro hizo, nada sobrenatural, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad. Entonces, pero Nicodemo dijo, bueno, tú eres un maestro, tú eres realmente alguien enviado por Dios, porque solamente alguien puede hacer las señales que tú haces si Dios está con él. Y la verdad es de que ese es un criterio muy pobre para considerar que alguien es un enviado de Dios o es un hombre de Dios. Porque incluso Jesús, ¿cómo se refirió a Juan el Bautista? Este es el más grande profeta que ha existido. Y no hizo ninguna señal. Entonces, podemos aprender que no importa la posición social, porque Nicodemo, aunque tenía ese título religioso, formaba parte de la crema innata del judaísmo, del fariseísmo. Él, sin embargo, como Jesús conocía el corazón de Nicodemo, a pesar de su posición social, o sea, a pesar de tener dinero, a pesar de tener un conocimiento, Jesús sabía que Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Y ven el versículo 3, porque primero le dice Nicodemo, tú eres un maestro, pero Jesús no se queda en ese, o sea, no le hace segunda a lo que está afirmando Nicodemo, sino Jesús inmediatamente lo confronta y prácticamente lo confronta con su posición religiosa, pero le dice, a pesar de que tú formas parte y eres principal dentro de esos fariseos, te hace falta una cosa. Te hace falta nacer de nuevo. Pero fíjense cómo Nicodemo no entendió las palabras de Jesús. Porque dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dijo estas palabras a Nicodemo y Nicodemo no entendió. Nicodemo tomó esas palabras de Jesús de manera literal, porque vean el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, Nicodemo dice, a ver, ¿cómo es de que necesito nacer de nuevo? Si, o sea, ¿acaso yo me puedo volver a meter en el vientre de mi madre? O sea, dése cuenta que a pesar de que Nicodemo tenía un conocimiento de su religión, en realidad no comprendía las palabras espirituales o el significado espiritual de lo que Jesús le estaba diciendo. Esa frase que encontramos como nacer de nuevo es lo mismo
que decir nacer de arriba o nacer de lo alto. Y con estas palabras, lo que Jesús le estaba enseñando a Nicodemo era que lo realmente importante no eran las señales y los milagros, sino un cambio de vida. Y esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque muchas personas se van tras las señales y los milagros, pero no tienen un cambio de vida. No tienen un cambio de vida. Ellos siguen practicando, muchos de ellos siguen practicando una religión, y Nicodemo practicaba una religión que le habían enseñado sus padres, que él lo había abrazado, que él se había esforzado, porque no cualquiera podía ser parte del llamado Gran Sanedrín. Y es interesante ver lo que Jesús le está enseñando a Nicodemo, y le dice algo en ese versículo 3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero aún vean otro detalle más, porque en el versículo 5 le dice algo diferente. Respondió Jesús: de cierto te digo, o sea, te aseguro, te afirmo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ahora le dice, no puede entrar en el reino de Dios. No sé si usted vea que en estos dos versículos, versículo 3 y versículo 5, hay una diferencia. Y hay una diferencia porque en el versículo 3 dice, el que no naciere de nuevo, el que no naciere de lo alto. Versículo 5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Le está explicando de una manera diferente, pero aún el versículo 3 le dice, no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 le dice, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús liga el nuevo nacimiento con un tema que enseñó Jesús, o fue uno de los ejes de enseñanza de Jesús. El nuevo nacimiento lo liga al reino de Dios. Y vemos cómo es de que Jesús le tiene que enseñar a un líder de los fariseos, a un líder judío, le tiene que enseñar un tema que relativamente los judíos conocían, el reino de Dios. Solo que los judíos tenían ideas equivocadas de lo que era el reino de Dios, porque los judíos pensaban que era un reino exclusivo para los judíos. Y Jesús en realidad le está enseñando, le empieza a enseñar de este reino que él sabía, pero que ese reino era para personas de todo el mundo. Y de hecho, cuando nosotros vemos un poco más adelante, tal vez el versículo más citado de la Biblia, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, tú como judío entiendes que el reino de Dios es exclusivo para los judíos, pero yo te digo algo, el reino de Dios es para gente de todo el mundo. Por eso es por lo que Jesús le dice eso que encontramos en el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, a gente de toda lengua, tribu y nación. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, hermanos, cómo es de que Jesús está enseñando el nuevo nacimiento, pero en realidad el reino de Dios está basado o está conformado por personas que han nacido de nuevo, no importando su nacionalidad. Y solo se puede pertenecer al reino de Dios naciendo de nuevo. No hay otra manera. El reino de Dios, Jesús le está enseñando a Nicodemo, el reino de Dios es algo personal. Por eso necesitamos volver a nacer. Y también le volvió a remarcar que el reino de Dios no era algo nacional ni étnico, que se necesitaba arrepentimiento y fe. Y Jesús
tiene que tratar esto del reino de Dios y constantemente va a estar enseñando acerca del reino de Dios de una manera diferente a cómo lo pensaban, a cómo lo concebían los judíos. Porque los judíos pensaban que el reino de Dios era algo físico. Y Jesús constantemente le estaba enseñando acerca del reino de Dios como algo espiritual. Es más, si usted se da cuenta y pone atención, la mayoría de las parábolas, ¿cómo empieza Jesús? Porque el reino de Dios es como. Y empieza a decir, el propósito de muchas de las parábolas, o de la gran mayoría de las parábolas, es hacer una ilustración de lo que es realmente el reino de Dios. Pero el reino de Dios es algo espiritual. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 17, versículo 21. O sea, lo que Jesús está dándole toda una cátedra a un líder judío, a un miembro de la crema innata del fariseísmo, le está dando cátedra de lo que realmente es el reino de Dios. Versículo 21 de Lucas 17. Más desde el 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está ¿qué? Entre ustedes. Entonces es algo espiritual, pero que nadie puede ver el reino de Dios o entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Pero encontramos una frase ahí en Juan capítulo 3, versículo 5, donde dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero ¿qué significa nacer del agua y del Espíritu? ¿Qué significa nacer del agua y del Espíritu? Encontré o escuché en esta semana o la semana anterior un hombre que decía: bueno, y pues son de esos que creen tener mucha revelación y todo. Pero dice, recuerdo que ese predicador decía que nacer del agua se refería al bautismo en agua y el nacer del Espíritu es el bautismo del Espíritu, solo que realmente por el contexto ni siquiera hay manera de interpretarlo de esa manera. ¿Qué significa nacer del agua? Nacer del agua simple y sencillamente nacer en lo físico. En lo físico. ¿Y qué significa nacer del Espíritu? Pues precisamente nacer espiritualmente. Nacer de arriba. Y vean el versículo 6. Por eso es por lo que Jesús está dando esta explicación. Lo que es nacido de la carne, o sea, cuando alguien ha nacido físicamente, carne es solamente. Pero dice, y lo que es nacido del Espíritu, y si usted se da cuenta, Espíritu está con E mayúscula, ¿qué dice? Espíritu es. O sea, ha nacido de manera espiritual. Nacido del Espíritu se refiere a que es una obra del Espíritu Santo. La vida espiritual de una persona comienza por la obra del Espíritu Santo. Nadie nace espiritualmente por voluntad propia. ¿O alguien de aquí dice, bueno, yo nací espiritualmente por voluntad propia? Nadie. Es más, ninguno de nosotros podemos afirmar que hemos nacido físicamente por voluntad propia, ¿o sí? ¿O alguien aquí dice, bueno, yo quise nacer en el momento que se me dio la gana en la familia que yo quise? Nadie. La pregunta es, ¿por qué a veces pensamos que nosotros podemos nacer espiritualmente en el momento que nosotros queremos? No hay manera. No hay manera. Incluso algunos piensan, yo nací espiritualmente cuando tomé una decisión por Jesús. Eso no es cierto. No es cierto. Cuando nacemos físicamente, estamos muertos espiritualmente.
Y eso de que me refiero a muertos espiritualmente, nos referimos a que estamos viviendo, pero sin Dios. Incluso un comentarista bíblico que consulté dice, nacemos siendo ciegos espiritualmente. Y esa es una realidad. Eso realmente, esa afirmación de este comentarista bíblico, concuerda perfectamente con lo que dice la Biblia en muchos pasajes, porque no puedo nacer espiritualmente sin la intervención divina. Para que esa ceguera espiritual y esa muerte espiritual pueda ser quitada de nosotros y podamos convertirnos al Señor. Quiero llevarlos, vuelvo a repetir, hay suficiente evidencia bíblica de esto, pero los quiero llevar a un solo versículo, Marcos capítulo 4, versículos 10 al 12. Marcos capítulo 4, versículo 10 al 12. Jesús acaba de hablar acerca de la parábola del sembrador. Los discípulos les entra la curiosidad y les dice, bueno, a ver, no le entendemos muy bien. Vean versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y Jesús les dijo, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo qué, vean, pero no perciban, o sea, no lo entiendan, y oyendo, oigan, pero no entiendan. ¿Para qué? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Incluso hay muchas personas que pueden escuchar la verdad del evangelio, pueden escuchar la palabra que puede traer vida, pero se necesita la intervención divina para que esas personas puedan percibir, entender, creer y sin duda que les sean perdonados sus pecados. Hermanos, tenemos que convencernos de una vez por todas que el nuevo nacimiento solo es por obra de Dios. Vean Juan capítulo 6, versículo 63. Juan capítulo 6, versículo 63. Y fíjense lo que está afirmando Jesús en estas palabras. El Espíritu, ¿qué? Es el que da vida. Pero vida física, exclusivamente, no. Sino la vida espiritual. Porque dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu, ¿y qué? Y son vida. ¿Se acuerdan lo que vemos en Génesis, en el relato de Génesis? Dice que en Génesis 2, que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué fue lo que después hizo Dios? Dice que sopló aliento de vida sobre Adán. Porque solamente por obra de Dios es que nosotros tenemos no solamente vida en lo físico, sino vida en lo espiritual. Y eso lo vemos en diversos pasajes. Y quiero mencionar en diversos pasajes del Antiguo Testamento y solamente quiero mencionar uno. Ezequiel capítulo 36. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 36. Versículo 25. Y ese patrón lo vemos constantemente a lo largo de la Escritura. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos les limpiaré.
Y ojo, antes de leer el siguiente versículo, casi siempre con qué está comparado la palabra de Dios, con agua que limpia, con agua que purifica. Y qué curioso que este versículo 25 dice, esparciré sobre ustedes agua limpia. Fíjense, pero primero esparce esa agua limpia, versículo 26, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré, ¿qué? Un corazón de carne. Va a quitar el corazón de piedra para poner un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Pregunta, en esto que estamos leyendo, ¿qué participación tiene el ser humano? Ninguna. ¿Está usted de acuerdo? No hay ninguna participación del ser humano. ¿Por qué? Porque dice, esparciré. ¿Quién está diciendo? Dios. Esparciré sobre ustedes agua limpia. Versículo 26. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Y les daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y yo haré que anden en mis estatutos. ¿Quién es obra? De Dios, del Espíritu. Por eso les decía que debemos ya convencernos de una vez por todas que el nuevo nacimiento solo es obra de Dios. Solo el que es nacido del Espíritu forma parte del reino de Dios. No hay manera. Ni siquiera porque usted sea fiel en una iglesia y sirva en una iglesia y sepa las doctrinas fundamentales del cristianismo. No. La manera en la que nosotros nacemos de nuevo solamente es por obra del Espíritu Santo. Regresemos a Juan capítulo 3, pero ahora en el versículo 8. La verdad es que este versículo no le entendía yo mucho, porque dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo antes pensaba, pues es una comparación con aquel que es guiado por el Espíritu, no sabe a dónde va, no sabe, pero en realidad no está diciendo eso. No hay nadie en la tierra. O sea, el versículo en realidad se refiere a algo, porque se menciona el viento, que no sabes ni a dónde va, no sabes ni de dónde viene, porque no hay nadie en la tierra que pueda dirigir el viento. ¿Hay alguien en la tierra que puede dirigir el viento? No. Actúa con total independencia. ¿Sí o no? El viento actúa como a él le place. Bueno, en realidad como a Dios le place. Pero el viento no lo puedes ver, sí, pero sí lo puedes sentir. Y sí puedes tener la evidencia de que el viento se mueve. Yo, por ejemplo, ahorita ustedes no lo ven, pero yo que estoy viendo hacia afuera, veo a los árboles cómo se mueven. ¿Por qué? Porque el viento está soplando. ¿De dónde viene? No lo sé. Pero sí, evidentemente, existe viento. Así como el viento se mueve como a él le place, así también lo hace el Espíritu Santo. Y él se mueve como él quiere. Y él da vida a quien él quiere. Y él puede producir vida si así lo desea. Como bien ya lo vimos en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Quiero decirles que nacer de nuevo no es solo venir a la iglesia. Algunos pueden pensar, bueno, yo sí ya nací de nuevo, tengo 10 años en la iglesia,
sirvo en la iglesia, enseño aquí, soy parte de la alabanza, en los eventos que de pronto organizamos, en las reuniones, yo voy a la oración, yo voy a esto. Bueno, eso, nacer de nuevo, no tiene que ver precisamente con eso. Hay personas, como les mencionaba yo, hay personas que pueden ser fieles por mucho tiempo en una iglesia y sin embargo nunca haber nacido. Nunca haber nacido. Yo recuerdo, y les podría yo mencionar a muchas personas que, por ejemplo, yo las conozco desde hace muchos años, incluso desde que yo llegué a la iglesia cristiana. Y yo recuerdo que cuando yo llegué, era un niño en ese entonces, y recuerdo haber visto a muchas personas en ese lugar, y que yo, obviamente, cuando recién llegas, pues tú piensas que todos son creyentes, porque cantan, porque los ves ahí en las reuniones. Pero después vas avanzando, vas creciendo, vas avanzando en el Señor, y de pronto tienes un trato, conoces un poco más a las personas, y tú vas viendo su carácter, la manera en cómo dirigen sus vidas, la manera en cómo hablan, la manera en cómo hacen sus tratos, sus negocios, la manera en realidad cómo son. Y tú dices, ¿realmente es creyente? ¿Realmente ha nacido de nuevo? Porque nacer de nuevo, y al final lo voy a mencionar un poco más, pero nacer de nuevo, la evidencia de nacer de nuevo es que hay un cambio de vida. No solamente es nacer en lo espiritual, sino que hay una evidencia de ese nuevo nacimiento. Nacer de nuevo no es levantar la mano en un evento y pasar al frente a hacer una oración. Porque ciertamente podemos hacer una oración para recibir al Señor, sino a lo que me refiero, que es mucho más que hacer una oración, la famosa oración del pecador, pero nos referimos a que es mucho más, nacer de nuevo es mucho más que atender un llamado. Hay muchos que han hecho una oración, su vida sigue igual. Nacer de nuevo es nacer a una vida espiritual, la cual, como mencionaba yo, solamente es producida por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo sucede el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento se produce, y esa es la manera que Dios diseñó de cómo alguien puede nacer de nuevo. Lo vemos en Escrituras, y acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 13. Y ese es un patrón que vemos constantemente. De hecho, ya lo leímos en Ezequiel capítulo 36. Pero Efesios, Pablo lo escribe de esa manera. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él, o sea, en Cristo, también ustedes han oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en el evangelio, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ¿cómo sucede? ¿Cómo se da el nuevo nacimiento? No hay otra manera más que escuchando el mensaje del evangelio. ¿Y dónde está basado el mensaje del evangelio? En la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Ezequiel decía, Ezequiel 36, 25, esparciré sobre ustedes agua limpia? Esa es la palabra. Pedro lo escribe de una manera muy similar. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vaya conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y vean cómo Pedro le llama aquí. Dice, siendo renacidos. O sea, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no físicamente, no es que hayas nacido de una manera física. Dice, sino
incorruptible, de una manera espiritual, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No hay manera de nacer de nuevo sino escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es la única que puede producir arrepentimiento y fe en nosotros para poder así realmente nosotros creer. Porque la Biblia dice, Romanos capítulo 10, versículo 17, y estoy seguro que la mayoría lo han escuchado. La fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la única que puede producir fe, la única que puede producir arrepentimiento. Regresemos a Juan capítulo 3, versículo 9. Nicodemo seguía como que con el cerebro medio tapado. Le está explicando Jesús y Nicodemo estaba como medio lento para entender, porque vea lo que dice. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le está dando toda una cátedra y Nicodemo está con su ardillita así, apenas que medio le funcionaba. Y dice, a ver, ¿cómo sucede esto? Nicodemo sigue sin entender las palabras del Señor. ¿Qué es lo que vemos? A pesar de la devoción religiosa que tenía Nicodemo, Nicodemo no entendía nada sobre la salvación. O sea, tal parece que tenía un cierto interés por conocer acerca de la salvación, interés despertado por lo que Jesús le estaba diciendo, pero tal pareciera que los judíos no entendían el tema de la salvación, porque, por ejemplo, encontramos en Mateo un pasaje donde se habla acerca de un joven rico. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de ese pasaje del joven rico, que se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Le dice, bueno, tienes que guardar los mandamientos. Y ese joven le dice, bueno, yo lo he hecho. Dice, bueno, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres. Bien. O sea, aparentemente ese joven judío tenía un anhelo por conocer acerca de la salvación. Pero en realidad, cuando nosotros vemos esa historia de Mateo, que está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, y esto que vemos en Juan 3, en realidad los judíos no conocían acerca del tema de la salvación. Y un poquito más adelante, versículo 10, porque Nicodemo sigue sin entender, y entonces Jesús ahora ya le dice algo que es de llamar la atención. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? Eso nos hace entender que no importan los títulos religiosos. Es necesario la iluminación y la intervención del Espíritu Santo para entender el mensaje de Jesús. Tú puedes conocer mucho acerca de doctrina, mucho acerca de Biblia, pero sin la intervención del Espíritu Santo no puedes entender las palabras del Señor. Versículo 11. De cierto te digo, y si usted se da cuenta, es una frase muy constante en estos versículos. De cierto te digo, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, mira, te aseguro, de verdad te aseguro, dice que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les empiezo a decir las cosas celestiales? Y aunque Nicodemo formaba parte de la crema innata de la religión judía, no entendía las cosas celestiales. Esto me recuerda un poquito del pasaje o la carta que le escribe Pablo a los Corintios, donde les dice, ustedes son niños en Cristo. ¿Cómo van a entender
¿Cómo van a poder digerir un alimento espiritual si son niños, si son inmaduros? Y eso lo vemos constantemente en la Escritura. ¿Cómo es de que aquellos que no han nacido de nuevo no entienden las cuestiones espirituales? Aquellos que son niños no entienden las cosas espirituales. Se quedan como niños muchos de ellos. Pero había una razón por la cual Nicodemo no podía, a pesar de su devoción religiosa, no podía entender las cosas celestiales. Y Pablo lo escribe. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo, el que solamente ha nacido en lo físico. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué? Son locura. O sea, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y no hay manera de entender las cosas espirituales sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la intervención del Espíritu Santo. Pero entonces Jesús le está enseñando a Nicodemo sobre este tema del nuevo nacimiento. Pero ¿qué es lo que vemos además de este pasaje en la Escritura? ¿Qué pasa en el nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que sucede realmente en el nuevo nacimiento? Bueno, Jesús ya lo explicó de una manera. Pero los autores bíblicos también enseñaron acerca de esto. Y quiero mencionar solamente algunas cosas para que nosotros podamos entender y tal vez nosotros mismos evaluar si nosotros hemos realmente nacido de nuevo. Vaya conmigo a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Porque puede ser que algunos de los que están aquí no han nacido de nuevo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Si alguno está en Cristo. Los autores bíblicos de pronto al nuevo nacimiento le llaman regeneración, o Pedro escribe siendo renacidos, o sea, que han vuelto a nacer. Pero Pablo aquí, a esos que han nacido de nuevo, le usa una expresión, si alguno está en Cristo, o sea, si ha nacido espiritualmente, dice, nueva criatura es. Pero ¿qué más dice? Nada más se queda ahí. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Eso qué quiere decir? Recibimos una nueva naturaleza. O sea, el que ha nacido de nuevo realmente ha recibido una nueva naturaleza. Antes sus afectos eran en las cosas de este mundo. Se deleitaba en pecar. Pero si hemos recibido una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, ahora no disfrutas pecar. Ahora te duele pecar. Seguirás pecando, sí, mientras estemos en esta carne, pero te dolerá si es que realmente has nacido de nuevo. Pero si no has nacido de nuevo, dirás una mentira, no pasará nada, no sentirás nada. Tendrás un mal pensamiento, dirás una mala palabra y no sentirás nada. No sentirás que el Espíritu Santo te redarguye. Pero cuando tú pecas y has nacido de nuevo, el Espíritu Santo te redarguye, produce en ti arrepentimiento. ¿Por qué? Porque has sido hecho una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, mientras que antes te deleitabas en ir al baile, en ir aquí, en ir allá, en ver cosas que no estaban bien. Ahora
Si tú de pronto estás en una batalla, en una lucha ahora, y de pronto incluso caes, ahora el Espíritu Santo te empieza a redarguir. Pero además sucede algo más. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué? La nueva creación. De que eres una nueva criatura. No proviene de ti. No es por tu voluntad. Es como dice Juan capítulo 1. Ellos son nacidos no por voluntad humana, sino por qué? Por voluntad de Dios. Dice versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué otra cosa implica el nacer de nuevo? Es que hemos sido reconciliados con Dios. Porque la Biblia dice que antes de estar en Cristo, nuestro enemigo era ¿quién? Dios. Pero ahora hemos sido reconciliados. Pero el versículo 18, al final, dice, y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. O sea, alguien que ha nacido de nuevo no solamente cambian sus afectos, cambia su naturaleza. Ahora tiene, o sea, esa persona entiende que tiene una encomienda. ¿Qué? Hablarles a otros de Jesús. Nadie ha sido llamado solamente para calentar una silla. Nadie, ningún creyente ha sido llamado solamente para llegar solito y quedarse ahí con esa bendición. Hay personas que dicen, yo llevo tanto tiempo en esa iglesia, no tengo ningún ministerio. Es que no ha entendido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos ministerio. ¿Cuál es el ministerio? ¿Quién le dio el ministerio? Dios mismo. Cuando usted nació de nuevo, fue hecho una nueva criatura, pero a la vez le dio Dios una encomienda. Reconcilia a otros conmigo. Háblales a otros de mí. Juan capítulo 5, versículo 24. Porque ¿qué pasa en el nuevo nacimiento? ¿Qué evidencias hay del nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que realmente implica el nuevo nacimiento? Juan capítulo 5, versículo 24 nos dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra. ¿Se da cuenta? O sea, es un patrón. Ezequiel 36 dice, esparciré agua limpia sobre ustedes, pero el agua constantemente en la escritura está relacionado con la palabra. Efesios 1:13 dice que habiendo oído el mensaje del evangelio. Pero vean, aquí son palabras de Jesús. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Más ha pasado de qué? Muerte a vida. O sea, en el nuevo nacimiento es cuando pasamos de muerte a vida. Y una evidencia de que hemos pasado de muerte a vida, ¿cuál cree que es? Es que voy todos los domingos a la iglesia. No. Es que cuando de pronto dicen algo en la iglesia que me emociona, que me gusta, digo aleluya, gloria al Señor. ¿Es eso? No. Es que ahora saludo a los hermanos, hola, Dios te bendiga. ¿Esa es la evidencia? No. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice, nosotros sabemos
que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué? Permanece en muerte. O sea, el sello distintivo bíblico de que hemos pasado de muerte a vida es que tenemos amor hacia los demás. Tenemos amor hacia los demás. Ve el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es que homicida. Y sepan que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿qué dice? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Puede servir en la iglesia, puede predicar en la iglesia, puede cantar en la iglesia, puede salir a evangelizar, puede hacer esto y aquello, pero en realidad sigue muerto, porque no tiene amor. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra, ¿de qué? Ni de lengua, sino que en hecho y en verdad. En hecho y en verdad. ¿Cuál es el sello distintivo entonces de que hemos pasado de muerte a vida? De que realmente hemos nacido de nuevo, de que realmente hemos sido regenerados. Amor hacia los demás. Amor hacia los demás. Y si usted se da cuenta, constantemente la palabra de Dios nos habla que un sello del verdadero seguidor de Jesús es amor hacia los demás. Amor hacia los demás. ¿Qué dijo Jesús? En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen unos a otros. En que se amen unos a otros. Yo le pregunto a usted, ¿realmente ha nacido de nuevo? ¿Realmente ha sido usted regenerado? ¿Realmente ha pasado de muerte a vida? Si usted sabe que no ha nacido de nuevo, si usted ha pensado que nacer de nuevo solamente es venir a la iglesia y esa es la evidencia de que yo he nacido de nuevo, que ahora yo soy salvo, déjeme le digo, hoy es el día en que usted puede nacer de nuevo. Hoy es el día en el cual el Espíritu Santo puede traerle a usted, puede traer a usted vida espiritual. Porque no es por una decisión de usted. Es solamente por obra del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y aquí cada uno conoce la intención y la condición del corazón. Pero vuelvo a repetir, aquel que no ha nacido de nuevo, hoy es un día en el que usted no se vaya sin haber nacido de nuevo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor. Dios, yo pido por aquellos, Señor, que no han nacido de nuevo. Nacer de nuevo no implica cumplir con una religión.
Nacer de nuevo es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es una obra que es producida a través de oír el mensaje del Evangelio y creer en él. Señor, pero ni siquiera nosotros tenemos la capacidad, Señor, de creer. Tú nos llamas a creer. Tú nos llamas a tener fe en Jesús. Pero ni siquiera nosotros podemos. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso en esta tarde, Señor, clamamos para la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, tal vez aquí haya personas, Señor, que estén viviendo engañados de que realmente tienen vida eterna, de que son salvos, de que han nacido de nuevo. Pero la evidencia, Señor, es que son nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron. Los vicios, las malas mañas, las malas palabras han pasado. Que todo es hecho nuevo. Y que ese sello distintivo también tiene que ver con amar a los hermanos. Padre, permítenos vivir en la verdad, practicar la verdad, Señor, en todo lo que nosotros hacemos. Gracias por tu palabra y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y pedimos, oh Dios, que realmente, oh Dios, aquellos que quieran nacer de nuevo puedan creer que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar nuestros pecados. Aquel que no ha nacido de nuevo pueda reconocer su condición pecaminosa, que no puede ser justificado absolutamente por nada bueno que haga, sino solamente reconociendo que el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz, es suficiente para pagar mis pecados. Y ahora nosotros podemos de esa manera recibir, oh Dios, una nueva vida. Te honramos, Señor, y te bendecimos por siempre en el nombre de Jesús. Amén.